Esto es para los gobiernos que se quejan de la mala situación, porque cuando vean verán que muchos están en la gloria. Coronavirus, petróleo, terrorismo, presión mundial, presión regional, corrupción, crimen, inestabilidad, división, saqueo, devaluación, pobreza, desempleo, misiles volando, drones danzando, potencias peleando y además ser uno de los centros de poder, pelea y discordia de otros. Tanto que la primera declaración que hizo es ya no más. Un nuevo gladiador enfrenta todos estos problemas. ¿Podrá vencerlos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Soy Roberto Lamadrid y desde esta región donde ha habido guerra y sangre desde hace miles de años, detrás de la razón. La batalla contra el coronavirus en Irak. We don't have the capacity or the available bed to manage patients who will require respiratory care unit management. La multiplicidad de etnias, corrientes políticas, problemas internos, divisiones sociales, la falta de unidad y un parlamento fracturado. Protestas contra la gran corrupción en el gobierno. La exigencia de los que quieren sacar a Estados Unidos del país. La exigencia de los que quieren que se quede. La posibilidad del resurgimiento de focos de terrorismo. La economía hecha pedazos, desempleo y pobreza por los cielos. La caída del precio del petróleo, desastroso para un país petrolero como Irak. Estos son algunos de los desafíos que enfrenta el nuevo primer ministro. Mustafa al-Qasemi llega después de 6 meses de un país sin gobierno, debido al desacuerdo social y político. ¿Quién es Mustafa? Hasta ahora era el jefe de los espías y los servicios secretos de Irak. Estudió Derecho y ha sido periodista e investigador de derechos humanos. Trabajó para la BBC de Londres, la revista Newsweek, el Channel 4 y el portal Al Monitor. Fue activista contra el régimen de Saddam Hussein. Como refugiado político vivió en Irán, Alemania, Suecia y Reino Unido. Se le conoce por sus buenas relaciones con todos. Apenas llegó al poder y lo primero que ha estremecido al mundo es decir que no dejará que su país siga siendo un tablero de ajedrez internacional, ni plataforma para que otros se ataquen. En enero de este año, Trump ordenó asesinar al teniente general de Irán, Qasem Soleimani, en Irak. Irán lanzó decenas de misiles a 2 bases militares de Estados Unidos en Irak. Curiosamente, el nombramiento del nuevo primer ministro de Irak fue aplaudido tanto por Estados Unidos como por Irán. El secretario de Estado, Mike Pompeo, habló hoy con el primer ministro iraquí Mustafa al-Qasemi. El secretario Pompeo dio la bienvenida al nuevo gobierno del primer ministro Qasemi. Discutieron el arduo trabajo por delante del gobierno iraquí, implementando reformas, abordando la COVID-19 y luchando contra la corrupción. El secretario y el primer ministro también discutieron el próximo diálogo estratégico entre Estados Unidos e Irak y cómo esperan trabajar juntos para proporcionar al pueblo iraquí la prosperidad y la seguridad que se merecen. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. My name is Javad Zarif. Felicitaciones al primer ministro Qasemi, su gabinete, el parlamento y, lo más importante, el pueblo de Irak por el éxito en la formación de un nuevo gobierno. Irán siempre apoya al pueblo de Irak y su administración de elección. Mohammad Javad Zarif, canciller de Irán.
Ahí está el documento. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a usted, como siempre. Gracias por todos esos comentarios en los programas anteriores. Verdaderamente un aluvión, una ola de comentarios que les agradecemos muchísimo, sobre todo el equipo y un servidor. Estamos para servirle. Vamos directamente con nuestros invitados. Usted lo conoce muy bien. Escritor, analista político, siempre levantando la voz y la espada para que se haga justicia en el planeta. Pablo Jofré Leal, allá en Chile. Y él es y ha sido asesor de los que dicen que mueven el mundo allá en Bruselas, presidente de CAI Center, gran analista y gran investigador en España. Adrián Celaya, muchas gracias por estar con nosotros. Adrián, comienzo contigo. ¿Qué significa esto de que no dejará más que su país, Irak, sea la mesa de juego o el tablero de ajedrez internacional? Por favor, explícanos. Adelante. Bueno, vamos a ver. Esa declaración en sí misma es significativa, pero hay que esperar un tiempo para saber exactamente qué es lo qué tipo de consecuencias hay que extraer de la formación de este nuevo gobierno y de esta designación de un nuevo primer ministro. Bueno, evidentemente a lo que está haciendo referencia es a que dentro de los movimientos estratégicos clave que se están produciendo en Oriente Medio desde hace años, y fundamentalmente esa retirada estratégica a la que se está viendo obligada Estados Unidos y sus aliados fundamentales, los gobiernos de Israel y de Arabia Saudita, frente a lo que se ha llamado el eje de la resistencia. En ese contexto, Irak estaba siendo, digamos, una pieza claramente, controlada, de hecho, por Estados Unidos como consecuencia de la invasión. A raíz de la invasión y de la destrucción de Irak por parte de Estados Unidos, pues Estados Unidos mantiene sus tropas, mantiene su influencia y utiliza esa influencia, ese control que todavía mantiene sobre Irak para distintas maniobras defendiendo sus intereses, bueno, en buena parte, fundamentalmente, claro, frente al eje de la resistencia. Entonces, estas declaraciones en sí mismas, evidentemente, son importantes. Es algo, digamos, a lo que está mirando, yo creo que todo Oriente Medio, tanto los de un eje como los del otro. Es decir, Irak puede ser, de alguna forma, el factor que rompa la balanza entre los dos grupos, y esto es algo que tendencialmente va a suceder en el tiempo a medida que Estados Unidos va perdiendo su influencia y que el pueblo iraquí como tal va recuperando el control de su país. Entonces, el cómo y el cuándo se produce este proceso es algo a lo que está mirando todo Oriente Medio e indirectamente todo el mundo. Por eso es tan importante una declaración de este tipo, independientemente de lo que haya realmente detrás o no. Pero simbólicamente está apuntando efectivamente a donde está mirando el conjunto del planeta. Bien. Pablo, pues ¿qué significa esto del primer nuevo ministro que dice que no va a dejar que pues su país sea, como me imaginé, ¿no?, una mesa de taberna donde los extranjeros se pelean? Creo que concretamente significa lo que Mustafa al-Qasemi ha dicho, que Irak no siga convertido en un campo de disputa, en un terreno donde otros dirimen las necesidades, los derechos y el futuro de Irak. En específico, creo que esto va dirigido esencialmente a este Estados Unidos que tiene bases militares en Irak, dirigido a este Estados Unidos que además proporciona apoyo financiero, militar, logístico a los grupos terroristas que operan no solo en Irak sino también en Siria. Nos hemos enterado en los últimos días cómo se han trasladado terroristas de Daesh desde Siria a Irak precisamente para ir generando inestabilidad y desestabilización. El llamado a Mustafa al-Qasemi es muy claro. No queremos que Irak se convierta en un lugar desde donde se lancen misiles que generen atentados y la muerte de un general como fue el general Qasem Soleimani. No queremos que Irak sea utilizado como plataforma para agredir a Siria. No queremos que Irak sea un terreno donde se esté trabajando por la fragmentación, ya sea por consideraciones étnicas, religiosas o lo que sea, que solo va en beneficio precisamente de esta tríada conformada por el imperialismo, el sionismo y la Casa al Saud.
es un mensaje claro, es una apuesta en referencia a que Irak efectivamente un país esencial cuando tú utilizas conceptos en la geopolítica internacional, cuando utilizas este tipo de conceptos en las relaciones bilaterales y multilaterales. Queremos ser un país soberano, dejen de desestabilizarnos, dejen de generar apoyo a los grupos que desde octubre del año pasado, en manifestaciones legítimas, indudablemente, contra la corrupción, contra el alto desempleo, contra una situación de inseguridad, además se genera la desestabilización por parte de Estados Unidos y sus aliados para tratar de aprovechar ese momento y fragmentar aún más a Irak. Ese es el mensaje de Mustafa al-Kazemi. Dejen tranquilo a Irak que desarrolle una política soberana, una política independiente y no la sigan presionando como ha sido desde el año 2003 a la fecha, con bases militares, con tropas norteamericanas, con británicos, ejerciendo presiones a nivel político, diplomático y militar. Bien, a ver Adrián, tú que eres especialista en esto, ya dijiste qué significa y lanzaste ahí los dados de cómo y cuándo. Yo te pregunto que me analices, pues, ¿qué alternativas tiene? ¿Cómo le hará para distanciarse de los actores internacionales cuando la economía de Irak es muy dependiente de Estados Unidos y también de Irán? Bueno, vamos a ver. Yo creo que Irak lo que necesita es tiempo. Es decir, es un país destruido por la guerra, en un proceso de recuperación económica, pero que no acaba de avanzar por la propia falta de estabilidad política del país. Ahora, como habéis dicho en vuestra información, amenazado por la caída de los precios del petróleo, la crisis del COVID, etcétera, ¿no? Para hacer frente a todo esto y para posicionarse correctamente desde el punto de vista geopolítico, Irak necesita tiempo, necesita estabilidad política fundamentalmente, por eso la formación de un gobierno en sí mismo es importante. El que Irak tenga estabilidad política en sí mismo, independientemente de que las opiniones o las tendencias políticas de este gobierno sean unas u otras, pero o su propia composición, pero la estabilidad política es muy importante para que con esa estabilidad el país pueda recuperarse socialmente, pueda volver a recuperar la unidad, pueda recuperarse económicamente, y esa propia recuperación es la que le va a dar fuerzas suficientes para defender los propios intereses de su población, que son intereses muy claros, fundamentalmente en cuanto a las relaciones con el entorno y en cuanto a las relaciones con Estados Unidos. Pero hacer efectivos esos intereses depende de la capacidad de Irak de fortalecerse a sí mismo, de tener gobiernos estables y de recuperarse progresivamente en el ámbito económico. Yo creo que esos son los factores clave. Hay que tener en cuenta también que esta digamos, autonomía de Irak depende, como habéis dicho, de sus relaciones con un Estados Unidos que no es cualquier país, independientemente de las relaciones de interdependencia que existen en este momento. Estados Unidos es un gigante herido, y frente a cualquier desplante, frente a cualquier movimiento agresivo de Irak para expulsar a los norteamericanos o de sus bases o de sus representaciones diplomáticas, puede reaccionar agresivamente, de muy mala forma, de formas que Irak no está preparado en este momento para soportar. Por eso Irak tiene que gestionar todos estos movimientos de forma prudente, progresiva y teniendo en cuenta también, incluso, ¿no?, algo que hemos comentado muchas veces, que los factores psicológicos del propio Estados Unidos. Es muy peligroso a un gigante herido como Estados Unidos, es muy peligroso humillarlo. Bien. No hay que hacer movimientos que puedan hacerle sentirse humillado, y es mejor ir avanzando de forma progresiva. Suavecito. A ver, Pablo, antes de preguntarte, como que veía que ahí movías la cabeza. Sí, lo que pasa es que a mí me parece, con todo el respeto que me merecen a mí las opiniones de nuestros analistas, de aquellos que nos visitan, el pensar de que Estados Unidos se pueda sentir humillado, los factores psicológicos de un país ocupante, un país agresor, un país que está a 16.000 kilómetros de sus costas, un país que no solo agrede a Irak desde el año 2003 a la fecha, sino que lo agrede con falsedades. Estar pensando en la humillación que pueda tener un régimen como el estadounidense,
que está ocupando un territorio que ha usufructuado de las riquezas petroleras de Irak, que ha aprovechado Irak además para fragmentar el país, para desestabilizar a otros países como Siria y como Irán. Es decir, pensar que este gigante herido pueda sentirse humillado, la verdad que a mí me importa muy poco. Aquí lo importante es que Estados Unidos y las tropas de Estados Unidos deben salir de Irak. Eso es lo que dice el derecho internacional, ¿no? Ocupar un país de la forma que está ocupándolo debe tener como resolución la salida. Y en ese sentido creo que es importante tomar en cuenta lo que líderes políticos y otros componentes de los movimientos y organizaciones dirían que están pensando. Es decir, la salida de Estados Unidos debe ser forzada. Bien. No va a entender de buenas palabras. A ver, Pablo, te voy a hacer la pregunta. ¿Por qué tanto Estados Unidos como Irán aplaudieron al nuevo primer ministro? Quizá entienda por qué Estados Unidos, pero Irán, ¿por qué aplaude al nuevo primer ministro si es amigo de Estados Unidos, trabajó con la inteligencia de Estados Unidos, con la coalición antiterrorista de Estados Unidos que siempre rechazó Irán y sobre todo es amigo del príncipe bin Salman de Arabia Saudí? A ver, explícame. Yo creo que ahí hay que diferenciar las palabras que escuchábamos de Mike Pompeo y las que escuchábamos de Mohammad Javad Zarif. Uno tiene que ver con la diplomacia clara, específica de dos países vecinos, con historias comunes, con una vecindad geográfica, pero además con referencias, con importancias, con relaciones indudables a lo largo de la historia. Por tanto, tener una mala acogida a un gobierno que ha costado 6 meses formarlo por parte de otro gobierno que es vecino, sería absolutamente suicida estar criticando a un gobierno que recién se inicia. Me parece que la diplomacia, que es bastante de altura de Irán, hace referencia a la necesidad de estimular el éxito de este nuevo gobierno. Ya vendrán los días, las semanas posteriores donde las relaciones entre Irán e Irak tendrán que fortalecerse en virtud de los intereses regionales, no los intereses de Estados Unidos. Y Mike Pompeo indudablemente que lo que quiere es buscar la mejor manera de llegar a un entendimiento con Irak, cuyas fuerzas políticas mayoritarias le están exigiendo la salida sin concesiones. Y de esa manera, ahí sí coincido, tratar de no sentirse tan humillado en la salida que tiene que ser obligada. Es un hombre que estuvo, lo mencionabas tú en el inicio del programa, vivió en Irán, vivió en Gran Bretaña, vivió en otros países europeos. Es un hombre que, como muchos en Irak, como muchos políticos, han tenido relaciones lógicas con Estados Unidos porque es un país que desde el año 1991, cuando invade Irak en la Segunda Guerra del Golfo, ha tenido relaciones de intromisión en Irak. Bien. Por tanto, hay relaciones con los políticos, los militares, de todo tipo de calañas en Irak. Bien, a ver, te hago esta pregunta, Adrián, que tocaste al principio y me pareció muy interesante porque creo que ya sabes qué está pasando y quiero que me lo digas. Al ver que se están moviendo muchas cosas en la región, es posible que se estén llevando a cabo conversaciones secretas para llegar a un acuerdo en toda la región. Vemos que Estados Unidos está quitando, ayer se dio la noticia, los sistemas de defensa de Arabia Saudí, que el apoyo de Irán en Siria se está yendo, que el Consejo de Relaciones Internacionales de Rusia ha publicado que Rusia se cansó de Bashar al-Assad y que probablemente se quitará al presidente de Siria. El embajador ruso Alexander Aksenekov describió como un corrupto al presidente sirio. Al ver todo esto, al ver los movimientos de Libia, en Libia, los mercenarios, la exigencia de Turquía y ahora un primer ministro de Irak que se lleva con Estados Unidos y con Irán, ¿qué se está preparando? ¿Qué se está preparando? Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos en unos meses muy especiales que están totalmente condicionados por las elecciones de Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay un contexto a la vez de posibilidad de acuerdo. Entonces, yo creo que hay dos contextos, digamos. Un contexto que va a ser formal, externo, público, en el que Estados Unidos va a asegurar transmitir, digamos, fortaleza
y transmitir avances positivos desde el punto de vista de sus propios intereses, y un contexto subterráneo en el que frente a esa apariencia va a haber pactos que van a responder a una realidad de la que Estados Unidos no puede librarse, y es que va a tener que dar continuidad a esa progresiva retirada de unos u otros espacios en los que ha mantenido su hegemonía en el tiempo. Yo creo que por eso estos meses van a ser en ese aspecto sorpresivos, pero el contexto seguramente, desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, me da la sensación de que va a ser el que hablamos. Ya digo, externamente una transmisión de fuerza, de capacidad, de eficiencia, de dar pasos, de que se dan pasos positivos desde la perspectiva de los intereses de Estados Unidos, aunque en lo subterráneo hay unas maniobras totalmente distintas. Bien, a ver, Pablo, la misma pregunta. Sí, mira, me parece, Roberto, que ahí está generándose una situación de pragmatismo. Todo lo que has descrito tiene que ver con una situación no solo derivada de la pandemia del COVID-19, que está trayendo una crisis económica colosal. Tiene que ver también con la crisis derivada de los precios del petróleo. Tiene que ver con que los países no pueden pasar permanentemente apoyando a uno u otro bando, porque significa también un desangramiento interno, económico, político, humano. Por tanto, lo que tienes que tratar de buscar es las mejores soluciones para que el conflicto en el Magreb, en Libia, el conflicto en Asia Occidental, en Siria, Irak, puedan tener una salida donde la negociación de, primero, la necesidad que los países tengan soberanía, que no sigan siendo agredidos, que no sigan siendo invadidos. Y al parte de lo que tú mencionas de Libia, de Siria y de Irak, hay que resolver otros asuntos muy importantes. Yemen y la agresión saudí desde el año 2015, Palestina y este nuevo impulso sionista respecto a anexionar los asentamientos de Cisjordania y llevarlos a esta Palestina histórica ocupada por Israel desde el año 48. Por tanto, hay una parte que se quiere solucionar, que se quiere negociar, que se está avanzando, y que el retiro de ciertos sistemas de misiles puede dar una indicación, o el tema de las fuerzas de iraquí derrotando a Daesh en la frontera sirio-iraquí también es una indicación. Pero hay otros elementos importantes para todo el elemento geopolítico y estratégico de Asia Occidental que no se han resuelto: Palestina y Yemen. Y mientras eso no se solucione, indudablemente esto va a ser solamente una anécdota, va a ser opiniones de ciertos políticos, ciertos funcionarios internacionales, pero aquí hay que resolver situaciones, guerras, conflictos, no solo en el norte de África, sino en el conjunto de Asia Occidental. Bien, ya nos vamos, nos queda un minutito. Adrián, tú lo has dicho aquí muchas veces en el programa, que dos de las figuras muy importantes en el mundo pues son Vladimir Putin y las diferencias con Donald Trump. Parece ser que ahí hay como ciertas negociaciones. Yo te pregunto, ¿China quedó afuera del dilema entre Rusia y Estados Unidos en la región, o prepara algo también para tener pues su tajada del pastel? Bueno, vamos a ver, China no está manteniendo una posición muy activa. Cuando dices la región, entiendo que te refieres a lo que aquí llamamos Oriente Medio, ¿no? Sí. Sí, China no está manteniendo una posición directamente activa en la región. En general, las políticas internacionales de China hasta ahora han sido extraordinariamente prudentes, ¿no? Dentro de los países emergentes, ellos se situaban en un proceso, digamos, de crecimiento continuo, de asentamiento continuo de su potencia económica, y China ha sido siempre consciente de que en algún momento iban a ir a por ellos, de que el momento en que esa potencia fuese considerada desde Occidente excesiva, iban allá por ellos. Y su objetivo ha sido retrasar ese momento al máximo. Es muy posible que ese momento haya llegado alrededor de todo lo que estamos viendo este año, pero no lo vamos a saber con seguridad hasta después de las elecciones norteamericanas, que es un momento absolutamente clave. Donald Trump está pisando el acelerador, digamos, de estas campañas de agresividad contra China, pero China tampoco va a hacer nada desorbitado mientras no se vea con claridad qué va a pasar en las elecciones presidenciales. Gracias, Adrián, un abrazo grande. Gracias, Pablo, abrazos. Gracias, un gusto, un placer. El coronavirus ha venido, como lo he estado diciendo,
a mostrar más de lo débiles que somos, de lo frágiles que somos como seres humanos. Débiles. A ver, ¿por qué lo digo? Mire usted. En Tanzania hay alarma, Tanzania, África, porque ¿sabe usted quién dio positivo la prueba del coronavirus? Ahí le va. En Tanzania dio positivo una cabra y una papaya. Una papaya, sí, que es una fruta, y una cabra, que es un animal. Tienen coronavirus. El presidente se enfureció, el de Tanzania. Él hizo a propósito la prueba para demostrar que los kits de prueba son una chapuza, que están mal hechos y defectuosos. Y está en alerta porque si dio positivo una papaya, imagínese la calidad y la precisión con los seres humanos. Dijo el presidente, y a menos que la papaya de verdad se haya contagiado de coronavirus, esto muestra y demuestra lo que le decía al principio. Qué débiles somos los seres humanos, pero débiles a la tentación de producir cualquier cosa para ganar dinero fácil y engañar con algo tan delicado como un kit para diagnosticar el coronavirus. Imagínense, qué simpáticos son los seres humanos, que no pierden la oportunidad para estafar, más bien, Bueno, ya me lo... Gracias, buenas noches.